Buenas tardes. Me toca dialogar con el autor del libro Paz y Guerra, don Enrique Barón Crespo. Nació en Madrid en 1944, es economista y doctor de Derecho. Ejerció como abogado y tuvo mucho protagonismo durante la transición como diputado de las Cortes de 1977 a 1987. Nos conocimos en el año 1974, siendo yo corresponsal del semanario Die Zeit en Madrid. Fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicación entre 1982 y 1985, así como diputado del Parlamento Europeo de 1987 a 2009 y su presidente entre 1989 y 1992. Es actualmente presidente de la Unión de Europeístas y Federalistas de España y canciller de la Universidad para la Paz establecida por la ONU en Costa Rica. Su pasión por la cultura le ha llevado a la presidencia de la Fundación Yehudi Menuhin, la vicepresidenta de la Fundación Dalí, y a una labor intensiva como auspiciador de la obra de su mujer, la pintora Sofía Gandarias, fallecida en 2016. Ha escrito varios libros, entre ellos Más Europa Unida y La Era del Federalismo. Como escribe en la introducción de su libro, construir la paz es labor de tejedores, requiere voluntad, habilidad y perseverancia. Enrique, ¿cuál fue la motivación especial para escribir este libro para ti? Pues lo que he vivido en una vida política y personal, trabajando por la paz, porque como has dicho, yo fui diputado constituyente al iniciar la transición, que es un ejercicio de paz y reconciliación, ¿no? Y luego, pues mi segunda aventura en Europa, yo llego en 1986, cuando nos incorporamos a la entonces Comunidad Europea. 3 años después, casi sin creérmelo, era presidente del Parlamento Europeo y me tocó vivir en directo no solo la caída del muro, sino el cambio en el que estamos todavía en el continente. Un Parlamento, en el caso de España es curioso porque habían pasado ya tantos años de la guerra civil que no había casi protagonistas directos del enfrentamiento. En el caso de Europa había mucha gente que había luchado en ambos bandos, incluso algunos en las 2 guerras mundiales. Incluso, para situarnos esto, yo tuve que poner firmes a un diputado que era un ex-SS, Schutzstaffel. Entonces, yo creo que es una experiencia que merece ser contada y, sobre todo, me ha permitido la distancia del tiempo, el revisar no solo mis notas, sino la documentación, porque la memoria, y ahora hablamos mucho del culto de la memoria también es selectiva y a veces traidora, y reconstruye las historias. Y yo he sido muy cuidadoso a la hora de ver las cosas que digo, y sobre todo en cuanto a encuentros, fechas y demás. Y luego me encontré, porque mis archivos personales están donde deben de estar los europeos, en el Instituto Europeo de Florencia, en Villa Salviati. Yo doné todo eso, que creo que es donde deben de estar, no deben de ser cosas personales. Pero curiosamente me quedé con una carpeta que tenía la nota que me hizo un
uno de mis consejeros de mi gabinete, británico. Los británicos tienen una gran cultura de note-taker, y entonces escriben telegráficamente. Bueno, ahora se diría en Twitter, pero vamos, ya, escriben, y son muy buenos. Y entonces el viaje que hice en 1991, en el que conocí a Gorbachov, pero viví en directo la implosión de la Unión Soviética. Pero antes de llegar a ese punto, porque eso es bastante... No, y eso es novedoso, eso es novedoso. Es muy interesante esa parte, pero ya cuando eras estudiante, tuviste dos viajes que te marcaron mucho, que escribes en tu libro. Un viaje a Polonia y un viaje a Berlín y a Alemania del Este, o la República Democrática de Alemania. Y eso también, de cierta manera, como lo describes, ha sido importante para ti, para entender también lo que está pasando en el Este, porque este libro tiene el título, además, de la URSS a la Magna Rusia, y se trata mucho de esa relación entre Europa y el Este, digámoslo así, ¿no? Bueno, es que para entender lo que es Europa, nosotros que estamos en una esquina privilegiada del continente, no tenemos, curiosamente, mucho conocimiento histórico, a pesar de que España, incluso en la época imperial, estuvo muy implicada en, o sea, nuestra dinastía de los Austrias eran de Austria. Es que eso se suele ignorar, ¿no? Entonces teníamos una especie de joint venture con el Sacro Imperio Romano Germánico en una de sus ediciones. Pero a mí esos viajes que tú dices que, bueno, yo era joven profesor ya, pero con un pasaporte que ponía para todos los países del mundo, excepto la Unión Soviética y los países satélites. No sé si lo recordarán algunos y algunas de aquí. Yo el año 71, con otros jóvenes profesores de ICADE, viajé a Polonia. Y Polonia es el corazón político y romántico de Europa, pero es curioso porque yo a los editores no les pedí que me pusieran todos los mapas de Polonia, pero es que los Pirineos tienen, como me dijo el presidente Jaruzelski, ese de las gafas esmeriladas, que las general. tenía. Además era general. Sí, era general, y Jaruzelski tenía las gafas esmeriladas porque tenía la ceguera de la nieve, porque su padre lo deportaron a Siberia y de aquella no había gafas de sol, ¿no? Pero Jaruzelski me dijo, cuando yo fui a hablar el año 91, en febrero, a la Dieta polaca, que había sido elegida un 95%, era en Solidarnosc, no sé si... Me dijo, yo de España admiro dos cosas. Y le dije, pues dígame usted, presidente, usted me dirá. Y me dijo, la primera, el rey. Digo, bueno, yo vengo de un partido republicano que hemos hecho la Constitución, de la monarquía parlamentaria, pero entiendo lo que usted quiere decir, porque él siempre se opuso a la invasión soviética. Y le dije, ¿y la segunda? Y me dijo, el lugar que ocupan ustedes en el mapa del continente, que no hay que explicarlo. No, es que eso no se entiende, eso marca mucho. Y luego, en el caso del viaje a Berlín, bueno, que era DDR, era República Democrática Alemana, pero era el Berlín de las tres zonas de ocupación. Y también se aprende mucho. Tú recordarás, tú que eres germano-peruano, ¿no? Que también recordarás, yo la primera vez que fui a Alemania, había unos carteles en las carreteras que ponía el mapa de Alemania del 38 y ponía Deutschland dreimal geteilt niemals. O sea que en castellano quiere decir
Alemania partida en tres, jamás, nunca. Bueno, es que esto no se entiende, porque esos países que se han corrido del mapa y tal, o sea, para mí me impactó mucho, pero había una barrera que no pasabas. La primera vez que vas a Rusia es en el año 83 para firmar como ministro Sí. un convenio de transporte marítimo. Esa fue la primera vez que fuiste a Moscú. ¿Qué impresión te dio en esa época, 83? Pues, hombre, a mí lo primero que me sorprendió, acabábamos de llegar al gobierno y me sorprendió el enorme interés que tenía la Unión Soviética en firmar el convenio de transporte marítimo. Un gran embajador, que es el que estableció las relaciones diplomáticas, Dubinin, que era más, decían que era Romanov, pero tenía un porte que además fue muy importante en ese momento, porque el gobierno de UCD, el gobierno Suárez, fue el que estableció las relaciones diplomáticas al comienzo de la transición. Y los rusos daban, bueno, los soviéticos, daban una prioridad absoluta al convenio de transporte marítimo. Y entonces yo llegué, bueno, yo cuento pues mis vivencias, incluso hay algunas que han sorprendido mucho, pues eso, desde llegar a una capital pues en la que olía por la calle que también pasaba en Latinoamérica mucho, a gasolina y a diésel mal refinado, un Kremlin en el que todo olía a sauerkraut, olía a col, pero luego la obsesión, y yo hablo de un imperio diríamos no sé la palabra en castellano que utilizo, un imperio claustrofóbico, que se sentía como prisionero, teniendo un séptimo de la tierra emergida, porque se dice pronto, es decir, desde San Petersburgo, ahora Leningrado, bueno, en aquella época, hasta Vladivostok. Y sin embargo siempre, y eso no viene solamente de la Unión Soviética, viene del Imperio zarista, es la búsqueda de la salida al mar, a los mares sobre todo cálidos. Y entonces ahora que está de moda Hormuz, es muy interesante. Yo hago un recorrido en el que explico, y eso, que claro, porque tienen ese séptimo de la tierra, pero es un imperio basado fundamentalmente, desde Pedro el Grande, está en San Petersburgo. Y el otro gran puerto es Kaliningrado, no, en el Báltico, vale, que es Königsberg. Y luego Vladivostok. Y hay una cosa que aquí no se suele comentar, pero que te explica muchas cosas. Yo lo empecé a saber por cuando iba a ver a mis tías abuelas, que una había estado casada con un general español que había sido observador en la guerra de 1905 entre el Imperio Nipón y el Imperio zarista, que el Japón desmanteló la armada zarista, los liquidó, como luego hizo en Pearl Harbor, con la misma técnica. Eso no se suele contar, y además los presidentes eran uno Teodoro Roosevelt y el otro Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Pero para los rusos y para su mentalidad se consideran como si estuvieran un poco cercados y están buscando siempre la salida a los mares cálidos. Y a mí me asombró porque, claro, yo iba a firmar algo que había negociado el gobierno de UCD y que era normal, porque nosotros también teníamos interés en acceder al mercado soviético, pues fruta, verdura, exportaciones, meteorología, había una serie de intereses, pero para ellos era como fundamental. Y no tuve casi que negociar, o sea, a mí lo que querían es que firmara, y al final firmamos en el aeropuerto, porque los tiempos en la Unión Soviética
no sabías nunca cuando esto te recibían, no te recibían y tal. Y el que me recibió eran todos gente de la escuela del KGB. Era Aliyev, cuyo hijo es el líder de Azerbaiyán, que ahora es un líder importante, que es el que ha hecho, el que ha participado en la Conferencia Política Europea. Sí. Y era todo como muy ritual y muy bizantino. Es decir, ese lenguaje de madera, de Gogol y tal, toda una cosa que para nosotros que veníamos de empezar la transición nos chocaba mucho, pero sí. Y sigue la claustrofobia, ¿eh? Era la época de la Guerra Fría, ¿no? Verdaderamente. Y además había muchos cambios al frente del Partido Comunista. Todo el tiempo había cambios hasta que llegó Gorbachov. Bueno, lo que hay, y eso lo cuento incluso porque siempre se suele hablar de los grandes momentos, los tratados, tal. Yo cuento esto, y además no me desmentirá porque en eso yo creo que le habrá agradado, que el caso del vicepresidente del gobierno de Alfonso Guerra, que fue el sucesor de Brezhnev era Chernenko, y luego Andropov, y Alfonso Guerra, con ese gracejo irónico que tiene y tal, nos contaba, cuando volvió en el Consejo de Ministros, dice, yo, claro, dice, fui a rendir mis respetos a Chernenko de cuerpo presente, y además, todavía me acuerdo, dice, en la casa de los sindicatos, que en el Palacio, dice, y entonces, dice que cuando puso el pie en el salón, se empezó a tocar una música fúnebre. Dice, y cuando ya salió del salón, se pararon. O sea, que era todo esto estaba... Y entonces, y fue a saludar a Andropov, que era el sucesor de Chernenko. Y contaba que cuando se subió al mister de oficial y le dijo al comandante, al piloto, le dijo, apague usted la radio por si hay que volver. Porque pensaba que Andropov no iba a durar ni 2 telediarios. Bueno, y ahí llega Gorbachov. Bueno, la visita de Gorbachov la vamos a dejar un poquitín apartada, sí. Porque va a ser un tema importante, pero en la época que tú fuiste presidente del Parlamento Europeo, sí recibiste a 2 personas que jugaron un papel muy importante en esa época de Gorbachov. Uno, porque era su ministro de Asuntos Exteriores, Shevardnadze, que después fue presidente de Georgia, y el otro fue Yeltsin, que era presidente del Soviet Supremo, totalmente enfrentado a Gorbachov y su sucesor después, pero los recibiste antes de tu visita como presidente. Sí. ¿Qué impresión te dieron cuando los conociste? Porque ya estaba en este proceso de reforma antes de la caída del muro. Pero hay una cosa que está en el libro y que siempre conviene recordar. La Unión Soviética reconoció la existencia de la Comunidad Europea en 1988, es decir, un año antes de la caída del muro. Era su principal socio comercial, pero era, para el mundo soviético, era un invento de los revanchistas. Bueno, y ya no hablar si hablamos de Berlín y de tal. Entonces, llega Gorbachov con la perestroika y la glasnost, es decir, con la transparencia y la reestructuración. Y la verdad es un soplo de aire fresco, porque al lenguaje codificado entre bizantino y abstruso llega Shevardnadze, que es curioso porque de los líderes incluso soviéticos, la proporción de georgianos es impresionante. O sea, Stalin era georgiano, Shevardnadze era georgiano. Y entonces Shevardnadze viene, estábamos esperando a ver qué pasaba, hablo
diciembre del 88. Y entonces, como el Parlamento Europeo pues, es nómada y tiene las visitas oficiales eran en Estrasburgo y en Bruselas se trabajaba, pero eran las comisiones y tal. Entonces, bueno, anuncia Shevardnadze que viene y claro, es como si hubiera venido Rosalía, pero no, hombre, ¿no? Tal, o sea, una cosa impresionante y tal. Y entonces yo me atreví a buscar una fórmula. Siempre hay que encontrar fórmulas en estas cosas internacionales, que era la mesa. La mesa era el órgano de dirección del Parlamento, y entonces yo convoqué una mesa abierta a todos los parlamentarios. Bueno, y estaba hasta la bandera. Y Shevardnadze empezó a hablar de una manera que es que nos pareció, bueno, pues que tenía un don de lenguas, es decir, le entendíamos lo que quería decir, que era todo lo contrario de ese lenguaje codificado, cirílico, que no entendías nada, ¿no? Y después de Shevardnadze, que además jugó un papel, era no solo el ministro de Exteriores, era una persona que jugó, que luego lo he ido comprendiendo, jugó un papel muy importante en el desmontaje de todo el sistema absolutamente fosilizado, porque no es que, o sea, que también lo hemos vivido un poco en España a nuestra manera, ¿no? Llegó Yeltsin. Yeltsin era todo lo contrario. Yeltsin era una especie de oso, era un hombre, era un gigante. Un gigante que además invadía el despacho y tal, y luego agitaba las manos, y es curioso porque le faltaba dos dedos de la mano izquierda. Bueno, esto en Rusia, yo lo he vivido también en Alemania, pues de cuando estos que vivieron la guerra de niños y pues no sé si jugando o en algún bombardeo tal, una cosa jugada, que había mucha gente mutilada, ¿no? Y entonces cuando tenía la mano cogida siempre, pero cuando se excitaba, y luego yo creo que difícilmente pasaba el control de alcoholemia desde la mañana. O sea, sí. Entonces entró en mi despacho arrollando, ¿no? Y me dijo, él era presidente del Soviet de la Federación Rusa, no de la Unión Soviética. Y me dijo que lo que venía era hacer un tratado con el Parlamento Europeo. Y yo le dije que, bueno, que estábamos siguiendo con mucho interés el tema, pero, bueno, primero me dijo que además que Rusia era el granero de Europa, que nos proporcionaba cereales, leche, miel y tal. Y yo, pensando en la política agrícola común, decía, hombre, pues no es que estemos aquí, en fin, esperando que el santo advenimiento. Y entonces me dijo, bueno, tenemos que firmar. Le dije, mire, es que estamos empezando a negociar con el Soviet Supremo un acuerdo. Ah, eso no hay problema, lo arreglo yo y tal. Y entonces, bueno, pues se levantó y se marchó, arrollando, incluso en Estrasburgo, en el pasillo, porque además eran todos gente, todos los guardaespaldas, eran gente también fornida. Y me vino el entonces presidente del Grupo Liberal, el expresidente francés Giscard d'Estaing, me vino indignado porque dice, me tenía que pasar esto en Estrasburgo, que no me dejan andar por los pasillos estos tíos y tal. Y luego tuve un par de entrevistas con él, del mismo, diríamos, del mismo cariz. Él era impetuoso, o sea, luego ya pasamos a Gorbachev, pero vamos, cuando tú digas. Sí, porque Gorbachev te impresionó mucho, escribes en el libro, te impresionó mucho en todo lo que pudiste hablar con él, pero también escribes, y te cito, ya entonces los diplomáticos y corresponsales europeos en Moscú nos advirtieron que Gorbachev era mucho más popular en Occidente que en casa,
donde Yeltsin arrollaba. Sí, y recuerdo que fue el jefe de la France Press, sí, porque era el que, bueno, era una persona muy amigo de mi jefe de prensa, que era francés, vasco-bearnés, pero además me acuerdo de lo que me dijo Jacques Nancy. Me dijo una cosa, dice, mira, me ha dicho el jefe de la France Press que aquí el popular es Yeltsin. Y dice, ¿por qué? Dice, pues porque es como la gente, dice, bebe, es que lo de Gorbachev era abstemio, o sea que ya era ya era un punto discutible. Me dijo, dice, y esto pido perdón a las señoras, me dijo esto, dice, y es como la mayor parte de estos, dice que deja a la mujer en casa y se dedica a tocar el trasero a las demás. Bueno, esto era la descripción del momento y tal. Y Gorbachev no era muy popular, sobre todo, pero no por lo que hizo, es que Gorbachev, ahí es esa leyenda de que el rey está desnudo, es que Gorbachev les explicó, y es el argumento que desarrolla y que luego cuenta cuando después del golpe, cuando dimite, que el sistema no es que no funcionara, es que estaba absolutamente corroído. ¿Qué impresión te causó Gorbachev? Tú sabías quién era y lo que había hecho y lo que había dicho, hablado, pero cuando te encuentras con una persona de la relevancia, porque ya había pasado lo que había pasado. A mí me pareció un hombre que no respondía a ese tipo de figura hierática que había conocido en Rusia y en otras repúblicas populares porque claro, es que cuando yo llegué a la presidencia del Parlamento aquello parecía una romería. Algunos que querían pasarse, querían cambiar y otros tal, pero esto a mí me pareció una persona que creía que era sincera, que era ahora se emplea mucho la palabra honesta, ¿no? Pero que creía en lo que estaba haciendo y que estaba a favor de la paz y de superar esto, las consecuencias de la mayor tragedia que ha vivido Europa y el mundo, ¿no? Y me dijo una cosa que me sorprendió mucho, porque me dijo esto, yo estoy dispuesto, porque es que coincidió mi visita en julio del 91 con el último congreso del PQS, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era una de esas instituciones que parecía que estaban blindadas, ¿no? Incluso hay una cosa que se comentaba en México, que tenía el partido dominante en aquella época, de mayor longevidad, que era el PRI, y decían que el PQS que entró en crisis porque no tenía consejeros del PRI, pero esto y era la fecha del último congreso y me dijo yo que soy leninista, dije, la ANEP más la electrificación, me dijo, yo creo que eso favorece el salto a una democracia moderna. Bien, o sea, y luego una cosa que me sorprendió, porque claro, es que era complicado, porque yo le reiteré la invitación del Parlamento, que no era personal mía, para que viniera a hablar, y me dijo, oye, me agradaría mucho, esto se lo agradezco, tenemos cosas que resolver en casa, dice, pero creo que podré aceptarla. Y 2 semanas después, en agosto, me parece que lo cuento con precisión en el libro,
no sé si recordarán que es el intento del golpe de Estado, en el que Yeltsin se sube al tanque enfrente de la Casa Blanca, del Parlamento ruso, y Gorbachov, que estaba retenido en la dacha en el Cáucaso, lo llevan, y Yeltsin, en una secuencia muy dramática, le hace leer a Gorbachov una declaración. No sé si... O sea, es que 4 meses después se disolvió la Unión Soviética por acuerdo entre las repúblicas fundamentales, Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Eso no se suele ignorar absolutamente, pero que lo firmaron. Y ya para acabar, el ucraniano, que era Kuchma, que luego fue presidente, me vino a ver poco después, es que una cosa, me vino a ver al año siguiente, que era primer ministro, y me dijo también la historia esta de que todos los cereales y todo, que podían alimentarnos a todos los europeos y tal, o sea, que no era la mejor tarjeta de visita en Europa, con un presupuesto que era el 60-70% la PAC. Me dijo, bueno, mire usted, dice, es que tenemos más ojivas nucleares que Francia y Gran Bretaña juntas. La verdad, mucho más. Claro, le dije, mire, le agradezco la información, pero el Parlamento no es el negociado. No, me dijo, sí, tenemos más ojivas nucleares, pero el botón está en Moscú. El botón está en Moscú, dice, y no lo queremos. No, es que, oye, ahora, mirando hacia atrás sin ira, claro, ahí hubo el acuerdo de Budapest, que no se suele mencionar estas cosas, pero que entre las potencias nucleares europeas y también Estados Unidos y tal, pues se hizo un plan de urgencia para frenar el mercado negro del uranio enriquecido y de expertos atómicos, pese a lo cual, por ejemplo, la proliferación, sobre todo en Asia, ha sido muy importante. Cuando Gorbachov tiene que dimitir, tú mencionas en su discurso, hemos acabado con la Guerra Fría. Se ha detenido la carrera armamentística y la demente militarización del país, que había deformado nuestra economía, nuestra conciencia social y nuestra moral. Nos abrimos al mundo y nos han respondido con confianza, solidaridad y respeto. Qué bonitas palabras. ¿Y cómo se ha perdido todo eso, ¿no? ¿Cómo se ha perdido todo eso? Bueno, es que yo creo que es una de las declaraciones, a mí me parece políticamente más importante y además que refleja una convicción democrática y humanista. A mí me impresionó mucho esa declaración, o sea, que además no se suele comentar. O sea, y él además luego continuó con todos los proyectos, diríamos, de diálogo, de paz y de cooperación hasta que murió. Con sus libros, los libros se vendieron como churros en toda Europa occidental. Era un héroe, ¿no? Un ícono. Para mí hay dos héroes en este terreno. Uno que además no es que lo prohijáramos, pero que el Parlamento Europeo, que yo creo que es una de las cosas mejores que hizo, es el premio Sájarov. Andrei Sájarov, que era el padre de la bomba de hidrógeno, que fue el primer disidente. Yo tuve el honor de dar el premio Sájarov a Nelson Mandela cuando salió de la isla, Alexander Dubček, y a Aung San Suu Kyi, que ha salido una entrevista de su hijo esta semana. Era un niño pequeño con el marido que murió y tal, y sigue estando en prisión. O sea, yo creo que el caso de Andrei Sájarov es una muestra que además como personalidad, pues a uno le hace ganar respeto y confianza
en las posibilidades de un pueblo como el gran pueblo, como es el pueblo ruso. O sea, que no hay que creer que todo es Putin, ¿no? Una nueva cita del libro. La implosión de la Unión Soviética es desde entonces la idea fija de Putin, que la califica reiteradamente como la mayor catástrofe política de finales del siglo XX. Sí, es que eso no es mío, eso es de él. No, eso es... lo reitera. Ya, no sé. Y además lo que pasa es que él lo que quiere es, o todo lo que persigue es volver al mundo del 45. Y eso, hay una frase de Václav Havel que yo menciono en el libro, que creo que es una de las declaraciones, o sea, de las constataciones más importantes, que es que el mundo, el ser y la historia no se rigen por procesos lógicos, estructurados y tal, que podemos influir en ellos, pero que no. O sea, no hubo ninguna cancillería, ninguna inteligencia en el sentido de servicios de espionaje, contraespionaje. No hubo nadie que pudiera prever lo que estaba pasando. O sea, es que entre el 89 y entre la caída del muro y la mitad del decenio de los 90, bueno, estamos en una situación, diríamos, de placas sísmicas que se van cruzando. O sea, eso... Sí, eso lo cuentas en tu libro, porque en esa época pues el Pacto de Varsovia ya no existe y tampoco el Comecon. Entonces vienen todos los políticos elegidos por primera vez de esos países del este, que se encuentran nuevamente con un sistema democrático, y vienen al Parlamento Europeo y se presentan y quieren ser parte de la comunidad europea. De esa época seguramente que tienes también anécdotas muchísimas de todos los que en ese momento, y siguen siendo algunos de ellos, todavía presidentes de esos países. Sí, incluso hay una que me sorprendió mucho, y ahora lo relaciono con Tolstoy, y fue el ministro de Exteriores del gobierno Mazowiecki, que era un intelectual, diríamos, cristiano angustiado, muy unamuniano, que es el que asume, vamos, el que da el paso, ¿no? El gobierno Mazowiecki. Esto tenía un ministro de Exteriores que era profesor de la Sorbona y de Oxford, un gran intelectual, una persona, claro, y entonces, claro, me empezó a hablar y no sé cómo salió en la conversación Smolensk. Y a mí Smolensk me sonaba de guerra y paz. Hay muchos escenarios, y me dijo, es que Smolensk es polaco. Está a 900 kilómetros de Moscú, en Bielorrusia. Claro, y yo le dije, mire, perdone, ministro, un principio esencial del proceso de paz después de las guerras mundiales ha sido el tratar de no tocar las fronteras y borrarlas, de hecho. Pero, tú fíjate, o sea, claro, yo no es que me volviera a leer a Tolstoy, pero es que aparecía... Es que, por ejemplo, en España hay una cosa, bueno, que se habla mucho de Kaliningrado y del corredor del Suwałki, ¿no? Es que tú sabes lo que era Königsberg. En España no se sabe mucho. Pues el nombre de Königsberg, ¿sabes dónde queda? En los registros de las alcantarillas. Cuando llegas a Kaliningrado... Ahí está. Bueno, es que yo cuento cuando llego a Kaliningrado, invitado por el gobierno ya de la Federación Rusa, ya después y ayer ya no era ni parlamentario, me invitaron en el marco de la conferencia del Báltico. Es que Kaliningrado es un sitio muy importante porque es el único puerto del Báltico que no se congela en invierno.
y ahí está parte de la armada. Entonces, y además era la capital de Prusia, era la capital de Prusia. Es que esto en España no tenemos mucha... Los Pirineos no solo tiene inconvenientes, tiene bastantes ventajas. Entonces, esto... claro, el profesor ruso que nos mostró la isla de los 7 puentes de Euler, ¿sabes? De Euler, que es el matemático, sí, que es el matemático que dice que Kant cómo podía pasar los 7 puentes sin pasar por 2 veces por el mismo sitio y tal. Los puentes los habían reconstruido, pero el Palacio del Kaiser y todo eso quedaba un trozo de una catedral de la Hansa, gótica de la Hansa, medio reconstruida, y entonces el profesor ruso nos explicó lo de la isla y tal, y nos dijo, bueno, aquí está el mausoleo de Kant. Kant no está encerrado aquí. Dice, pero pueden poner flores. Bueno, esto te revela, o sea, y además nos dijo, y era consejero de la zarina, que además era alemana, yo creo. Es que estas cosas a nosotros no nos caben, ¿no? Pero es... Y entonces, entre otros países que también vinieron a visitarte, fue Ucrania. Todos, Kuzma. Kuzma es el que me cuenta lo de la ojiva. Los representantes que en ese momento estaban. Kuzma, que luego fue presidente y que es... y vinieron esto después, el que trataron de envenenar y que crea la moneda ucraniana, esto que tenía todavía en la cara, tenía todas las muestras del envenenamiento, ¿no? Ahora no me acuerdo del nombre, porque no sé. Esto me vino a ver cuando le eligen presidente, que le gana Yanukovych, que era el candidato del Kremlin, y luego la presidenta que fue esta, que tenía las trenzas... Sí, tenía... con T. Rubia. Rubia, sí, Rubia. con T. Sí. No, o sea, los ucranianos en eso no se escondían, pero además es que hay una cosa que para nosotros es muy complicado, porque Ucrania, la raíz es frontera, en castellano, o sea, tierra de frontera. Y es que el Rus que nace a partir en el mundo eslavo de un gran imperio que luego pues separó esto, y que era muy importante en el siglo XVII, tal, que era el imperio sueco, con Gustavo Adolfo y tal, ¿no? Entonces, claro, cosas que ignoramos, por ejemplo, los finlandeses eran una colonia sueca, que lo han sido hasta casi el siglo XX, ¿no? Entonces, las corrientes de comercio que van desde la zona báltica y que luego van llegando a Moscú, van configurando Kiev como capital, que es la capital de Ucrania, pero también es la primera capital de Rusia. Bueno, este tipo de cosas es que tienes que irlas estudiando. Ucrania perteneció más tiempo a Rusia o a Polonia que independiente. Nunca fue independiente. Bueno, pero es que, por ejemplo, entre Polonia y el Gran Ducado de Lituania tenían gran parte de Ucrania. Por eso. Pero luego los caballeros teutónicos también fueron uno de los elementos básicos en torno al Báltico. Nosotros no lo vemos, y yo para mí es Rusia, incluso hoy en día, para ellos el Báltico es absolutamente fundamental. Pero Ucrania, pues ahora ha sido invadido por Rusia y tenemos el problema de esta guerra interminable. ¿Cómo crees que va a terminar esto? Pues hombre, Putin intentó una blitzkrieg. Putin intentó, pues, la invasión
la Blitzkrieg es la guerra relámpago. Intentó la invasión, ¿os acordáis? Que mandó esto, mandó, bueno, toda la división de tanques y demás, en una noche iba a liquidar el problema. Y claro, es que los ucranianos también ganaron la guerra mundial y luego los ucranianos no... Yo no soy un experto en Ucrania, he leído cosas, he seguido y tal, pero Ucrania tiene, aparte de una cultura importante y compartida con Rusia, desde el punto de vista, y lo están demostrando, desde el punto de vista tecnológico y de organización, incluso estratégico, ahora mismo están construyendo, bueno, pues son los que están en punta en la tecnología del dron, claro. Entonces, ¿cómo va a acabar? Bueno, de momento están en tablas. Yo, la verdad es que lo sigo día a día, pues para mí las fuentes mejores de información, curiosamente, que yo no soy un experto, el New York Times para mí sigue siendo el mejor periódico del mundo. Entonces, bueno, pues cuando te cuentan cómo incluso está perdiendo Rusia esto en el frente, cómo están buscando y están contratando gente en África. La semana pasada había un keniata que le habían mandado, que había ido a encontrar trabajo y como carne de cañón. Bueno, pues está en tablas y yo no sé cuánto puede aguantar la economía rusa. Hay un dato y es... Pero también cuánto aguantará el Occidente ayudando a Ucrania. Los Estados Unidos se están retirando un poco y ahora son solamente los europeos los que... Pues de momento nos va la vida en ello y el cambio de gobierno en Hungría ha desbloqueado, porque para nosotros no es una cuestión de política internacional y esto contarlo en España no es tan fácil, pero piensa en Alemania, en Polonia. No, pero hay una cosa que también es muy reveladora y es la última celebración de la victoria la semana pasada. Sí, con los días. No ha habido prácticamente desfile. No. Y además Putin parece que prácticamente no sale. O sea que, bueno, yo ahí no tengo elementos de juicio sobre el estado de la economía rusa, de la opinión pública, leo, pero es muy difícil de mantener. Y luego además hay otra cosa que no sé si te has fijado en el viaje que hice a Tatarstán, que es la república donde está toda la industria aeroespacial rusa, que es muy interesante porque está todavía en Europa. Esto a mí me llamó la atención que ellos estaban viviendo en relación con la Federación Rusa, porque estaba el jefe de gabinete del presidente del Soviet de Kazán, me recibió, primero extrañado que no estuviera muerto de frío. Claro, yo iba con un gorro, con una chazca de estas, pero claro, esto no le dije que era China, para no buscarme problemas. Pero, claro, me dijo, mis lecturas de cabecera son la Constitución española, los pactos de la Moncloa y los estatutos de autonomía. Dice, porque estamos haciendo un proceso de autodeterminación como ustedes. Digo, pues usted, de los tres... Bueno, me dijo, y el programa, el Grundsatzprogramm del SPD, ¿no? Le dije yo, sobre el tema español, si quiere, pues le puedo echar una mano. Y es que todo ese proceso... hay una cosa que pongo, que incluyo en el libro, nota a pie de página, que nos debe de ayudar a comprender lo que es la Magna Rusia. Son 87 entidades.
entre repúblicas autónomas, oblast, que es una especie como de estructuras regionales, ciudades, una república judía, que se dice pronto, que está cerca de Vladivostok, y luego, claro, hay 3 o 4 que las cuenta Putin como suyas, pero que son las que están en... Entonces, es una situación, lo que llaman ahora guerra de atrición, sí, pero yo creo que el compromiso europeo, que además se ha consolidado, como se consolidan las cosas en la vida, que es con una aportación financiera importante y además con un desarrollo también de nuestra capacidad militar. El comisario lituano, es el comisario de defensa y de armamento, que no son competencias propias. Son nuevas, sí. Bueno, y a mí me tocó, cuando fui invitado a hablar esto en Kaliningrado, el embajador el embajador de la Unión Europea, yo fui a hablar de Farewell to Arms, que es el libro que escribe Hemingway sobre la Primera Guerra Mundial, sobre su vivencia, ¿no? Adiós a las armas. Adiós a las armas, sí. Entonces, al presentarme, el embajador de la Unión Europea, en un ruso que no lo mejoraría Dostoyevsky ni Tolstoy, me presenta la política europea y luego les dice, bueno, les sorprenderá que hable el ruso de esta manera. Dice, yo he sido teniente del ejército soviético. Silencio. Bueno, es que es así, ¿no? Otro de los viajes que has hecho y que no tiene nada que ver exactamente con Rusia fue a la Yugoslavia, que se estaba desintegrando. Esa parte del libro también me pareció muy interesante. Bueno, no son viajes. Yo he viajado, iba en el avión, en el Konrad Adenauer, cuando entramos al día siguiente del sitio de Sarajevo, pero yo traté como presidente del Parlamento, de encontrar una vía de mediación entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, que son gente muy brava, o sea, que no fueron invadidos ni por los soviéticos, ni por 44 divisiones de la Wehrmacht pudieron con ellos, o sea que bueno, lo de Tito y tal, es lo de los... Entonces, intentamos, porque había una vuelta a la política de las ententes y de los pactos, ¿no? Y sobre todo era muy importante para países que se acababan de incorporar como Austria y Hungría, pero además también para Alemania, por una conexión muy importante, no solo cultural, sino en la CDU y en la democracia cristiana también vía religiosa, porque claro, es que Yugoslavia, uno vuelve yo volvía a recordar cosas que había estudiado en la escuela y que no me decían nada. El cisma de Occidente, no sé si alguien lo recuerda aquí, que es, bueno, el cisma de Occidente, que es la separación de las dos iglesias, de la iglesia ortodoxa y la católica, ¿no? Entonces, yo los invitaba, en nombre del Parlamento, ¿no? Les invitaba, les convocaba a hablar, y primero los federales y los eslovenos venían, pero se quitaban del medio en cuanto podían, y al final acababa la pelea entre croatas y serbios. Bueno, y eso fue. Y ahí hay una cosa que cuento que aquí no se suele contar,
y es que cuando Carlos Westendorp, que acaba de fallecer, se va, era el reper español, y luego se va de procónsul a Sarajevo, se va con él un joven que se había incorporado al grupo socialista en el Parlamento Europeo, me había venido a ver, que venía de Nueva York. Me dijo, yo conocía a los padres, y me dijo, bueno, vengo de Nueva York de hacer unas prácticas en Wall Street. Y yo le dije, oye, tú, vamos a ver, tú vienes de Nueva York, del corazón del capitalismo financiero, y hablas inglés. Le dije, tienes futuro en el Partido Socialista. Se llamaba Pedro Sánchez. Entonces, y Pedro Sánchez vivió, es que esto no se cuenta, es una cosa que aquí, y Pedro Sánchez vivió en directo Srebrenica, que es una de las matanzas más y las consecuencias. Sí, bueno, es que yo creo que también no es un homenaje, pero yo creo que es una información, porque además le mandé esto, yo le dije, te vas a enterar de lo que es el Parlamento Europeo, y le llamé a Bárbara Dürkop, sí, que una gran mujer, viuda de un Casas, senador, de Enrique Casas, asesinado por la ETA, y que fue la primera mujer ponente del presupuesto en el Parlamento Europeo. Y le enseñó el tema del presupuesto, que yo creo que debería de ser una materia fundamental para empezar a tener formación política siempre, ¿no? Pero bueno, antes de abrir para preguntas de los que estamos aquí reunidos, una cita tuya. La ola euroescéptica e iliberal se puede contener y combatir. La Unión Europea debe continuar luchando a la vez contra una potencia agresiva como la Rusia putiniana y las tendencias centrífugas en su propio seno. Ha sido capaz de cambiar la historia tejiendo paz donde reinaba el odio y la guerra. Ahora debe fortalecer su proyecto federativo de libertad, justicia y solidaridad para tener futuro. La paz en Europa ha sido posible cuando se ha mirado al futuro, teniendo puentes y tejiendo juntos. Y la gran pregunta, ¿veremos tú y yo los Estados Unidos de Europa? Pues yo creo que debemos de seguir trabajando, y sobre todo, me permito una cita de autoridad, porque ahora todo lo que ha dicho Draghi es tiene mucha autoridad. Draghi lo lleva repitiendo hace mucho tiempo, y lo dijo cuando le dieron el premio Princesa de Asturias. Dijo, aquí la única salida es el federalismo pragmático. Y yo que he sido, bueno, yo presido a los federalistas españoles, no he querido presidir a los europeos porque ya uno tiene que irse, dejar paso a la juventud. Yo creo que, bueno, yo he sido miembro de los comités de acción Jean Monnet por los Estados Unidos de Europa. Yo creo que el federalismo pragmático, y en esto me permito decir que en esto sigo estando con Draghi, que Draghi era, cuando cayó el muro e hicimos Maastricht, yo conocí a Draghi, era el director general del Tesoro en Italia. O sea que un director general del Tesoro, en términos políticos, vale casi 3 ministros. ¿No? Y sigue. Yo creo que no es que estemos condenados, es que es la salida. Y ahora mismo estamos en un momento en el que, en relación con Maastricht, pues ya tenemos la moneda única que funciona, y ahora a ver si metemos el Bizum y el euro digital. Empezamos a tomarnos en serio la seguridad y la defensa, no solamente ponernos los tratados. Bueno, pues yo creo que se puede terminar citando a Lula. Se podría citar también a Carney, que son la gente que diríamos que dice cosas interesantes y tal, pero Lula,
ya lo ha reiterado y nos ha hecho un emplazamiento. Dice, es que los europeos de la Unión Europea no tienen derecho a fracasar, porque lo que le están haciendo es muy importante tanto para ellos como para nosotros y para todo el mundo. Bueno, tenemos ese emplazamiento. Y acaba de entrar en vigor el Tratado de Mercosur, a pesar de los pesares, ¿eh? Bueno, seguimos. Preguntas. ¿Quién se atreve? Luis, Luz. Bueno, yo pido disculpas porque mi información sobre historia es un tanto deficiente y tengo una duda que quería que me contestaran los miembros de la mesa. En primer lugar, sobre el título del libro, la paz y la guerra, yo creo que hay que distinguir entre las batallas, la guerra y la paz. Es distinto ganar todas las batallas que ganar la guerra, y es distinto ganar una guerra que ganar una paz, porque al final lo que cuenta es ganar la paz. En muchísimos casos hemos visto países que han invadido otros y que han conseguido ganar muchas batallas y que luego no han conseguido ganar la guerra. Luego hemos visto otros países también invasores que han conseguido ganar la guerra, pero finalmente han perdido la paz. De hecho, yo no conozco ningún caso de ningún país invasor que durante mucho tiempo haya conseguido ganar la paz. No lo recuerdo, por eso lo quería preguntar, porque ustedes que tienen más información, pues a lo mejor, porque yo tengo la teoría de que realmente los que ganan la paz son siempre las personas normales, los que viven y con su trabajo del día a día son los que arreglan la vida de todo el mundo, de toda la sociedad, de todas las culturas. Y finalmente, toda la cultura de la violencia y de la guerra no tiene mucho sentido. Es un despropósito que ocurre extemporáneamente, agresivamente, pero que al final no sirve para la vida. Y eso lo digo desde la perspectiva de las mujeres que nos dedicamos más a la vida que a la guerra. Bien. Sí. Bueno, el título del libro, evidentemente, yo lo digo al principio, no es mío. Yo lo que he hecho es inspirarme en Tolstoy, o sea, en Guerra y Paz. Sí digo una cosa que cuando llegué a la Universidad para la Paz, que está en San José de Costa Rica y que fue creada por esa gran generación de ticos que hicieron la paz en Centroamérica y que, bueno, pues, entre ellos Óscar Arias, Rodrigo Carazo, que es el presidente que lo y que hace la Universidad para la Paz, porque claro, universidades en el mundo hay muchísimas, ¿no? Incluso en Madrid, pues a veces parece que florecen como las setas, ¿no? Pero hay muchas universidades, las buenas suelen tener facultad de medicina, que trata los problemas del cuerpo, pero universidades que trabajen, diríamos, para formar operadores y operadoras de paz, no hay muchas. Entonces, hay una imagen que he empleado y que ha hecho fortuna, y es que la paz es un oficio de tejedores, no de hacer solo grandes declaraciones. O sea, y, por ejemplo, en la Universidad para la Paz, pues formamos operadores en procesos de mediación, de pacificación, de interposición, que bueno, también son conflictos que hay que tener presentes. O sea, y la mayor parte de la gente pues encuentra no la posibilidad de ganar dinero, de forrarse, pero de hacer una labor social. Entonces esto es un dato más en relación con las mujeres. En la Universidad para la Paz, que tenemos alumnas y alumnos de los 5 continentes, el 55-60% son mujeres. Ojalá que lo logre. Muchas gracias, Enrique, me has hecho recordar muchas cosas. Te dije antes que nos conocimos en 1979 en Luxemburgo. Fíjate. Afortunadamente. Bien, una corrección que me parece importante hacer. Los Habsburgo no vienen de Austria. Los Habsburgo vienen de un cantón de Suiza, Argovia, sí, donde hay el castillo de los Habsburgo, y ahí surge todo lo que vino después, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y luego ya mi paisano Felipe II, lo digo paisano porque yo soy de San Lorenzo del Escorial,
He hecho esta corrección y me ha parecido muy importante lo de todo lo que ha contado Enrique, porque una parte de todo eso lo he vivido yo, incluso lo estoy viviendo ahora con la corona. Y se ha hablado muy poco de Europa, hemos hablado mucho de la Unión Soviética, de todo esto. Recuerdo, por un lado, recuerdo la Rus de Kiev, eso está en 1800 y pico, 1810. Luego, el asunto de la Unión Soviética, yo he podido, fíjate que no pensaba que íbamos a hablar tanto de la Unión Soviética, pero yo llevo esta gorra que me la compré en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Imagínate, porque es mejor que todas las que hay ahora ahí. Fabricaban mejor entonces. Fabricaban mejor. Bien. Tejida. Tejida. Tejedores. Quiero decir que todo esto yo no me acuerdo, yo conocía a Gorbachev, pero yo no me acuerdo si fue en San Lorenzo del Escorial, en la época que comenzaron todos los cursos de verano. Estuvo allí, ¿verdad? Exactamente, pues allí lo conocí, como he conocido a otros más. Yo estaba en el Parlamento Europeo en el 1979, enchufado por Giscard d'Estaing, porque iba a ser presidenta del primer Parlamento Europeo, la Simone Veil. Sí. Y entonces estuve con ella casi un año en todo esto, ¿no? Y evidentemente, y ahora con Ucrania resulta que mi compañera es una gran pianista ucraniano-rusa, el padre ruso, la madre ucraniano, y su hijo precisamente es uno de los expertos en drones que están atacando Moscú últimamente. Y creo que esa va a ser la vía de ver cómo se llega a un equilibrio en la situación actual de Ucrania y luego pienso, yo estuve en el año 1968 en París, y en el 68, el 21 de agosto, me pilla la invasión del Pacto de Varsovia en Praga. No te has perdido ninguna. Y te puedo enseñar fotos de una obra de arte que hice de la caída del muro de Berlín, porque estaba yo en aquel momento creando la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo con Fernández Ordóñez, y me fui a una reunión a Moscú y vi todos los agujeros del mundo, algo que yo no me hubiera imaginado nunca después de haber estado varias veces en mi vida anterior en países de la Unión Soviética, cercanos a la Unión Soviética. Y en relación con Europa, yo no sé, tú fuiste constituyente y me gustaría preguntar, ¿se leyó a alguien la Constitución suiza en ese Parlamento español que estaba constituyendo el Parlamento? Yo no lo sé, seguramente no. Teníamos, vamos a ver, en la Comisión Constitucional, yo fui miembro de la Comisión Constitucional, no de la ponencia, de la Comisión. Teníamos, además me parece que es la manera sensata de proceder, teníamos esto encima de la mesa, vamos, y a disposición de los letrados, estaban todos los textos constitucionales que nos podían servir y se consultaban continuamente. Y vamos, yo creo que, por ejemplo, la Constitución, la Grundgesetz, que no era Constitución ni es Constitución, la ley fundamental, la Grundgesetz, además hay huellas muy claras, por ejemplo, la moción de censura constructiva, eso, el constructive misstrauen votum, ya, la moción de el freno a la deuda, hay más cosas, o sea, que están tomadas. Los derechos de los trabajadores y de los empresarios, sí, toda esa parte sí, de eso. Bastante yo creo que la alemana fue bastante más importante que la suiza. Sí, la Suiza no, quizás no. Porque hay unos aspectos como es, por ejemplo, la doble mayoría. Si eso se hubiera introducido en la Constitución española, hubiera sido, y sobre todo pensando en las autonomías, hubiéramos evitado el problema catalán y el vasco, de entrada.
y algunas cosas más. Qué pena que no te consultaran, previamente. Que no estuviste en ese momento ahí, ¿Dónde? en esa sala donde estaban discutiendo el tema, porque has estado en todas las demás partes importantes. Bueno, pues, pero leí bastante, pero la Constitución suiza no se la... Pero perdona. La Constitución suiza la hicieron los suizos, que no tenían ni vascos, ni catalanes, ni andaluces. Esto es que no se trata solo de copiar, se trata de integrar. Integrar, sí, bueno. El pacto político, que sigue vigente pero no está acabado, el Senado, no fuimos capaces de hacer un Senado autonómico, y eso está pendiente, está todavía. O sea, hay el dictamen del Consejo de Estado de 2007 que hizo un gran jurista, no me acuerdo ahora, sobre la sucesión a la jefatura del Estado, sobre el Senado, sobre el reconocimiento de Europa, la inclusión de Europa en la Constitución, o sea, a diferencia de la Grande Assets. Bien, pero vamos, yo no te puedo contestar con detalle, pero vamos, yo personalmente, desde luego, empecé a aprender federalismo cuando fui a trabajar a Suiza, porque venía así, el año 62, fíjate tú, ni en la universidad te lo enseñaban, pero bueno. Y luego me acuerdo de algunas frases importantes para Europa. La Europa del Atlántico a los Urales, de Gaulle. Cómo a la caída de la Unión Soviética Europa no tuvo el tacto de tratar el asunto de la Unión Soviética de otra forma. ¿Vale? Bueno, bien, vale, sí, eso es. Primero no consultaron a De Gaulle, que ya no estaba. Pero esa especie de... Gorbachev lo intentó. Sí, esa es la casa común. Gorbachev quería una casa común, pero no lo dejaron. En la historia el voluntarismo es muy peligroso. O sea, yo en eso, sí, y todos queremos ser hermanos y virtuosos y no sé qué y no tal, pero los procesos históricos no son lógicos. Yo, por ejemplo, y eso está en mis memorias, y además yo cuento... eso que tú señalas, la semana siguiente a la caída del muro, yo estaba en Roma y convoqué un pleno del Parlamento Europeo invitando a Mitterrand y a Kohl. Y yo luego he revisado y he publicado los debates, y es muy interesante ver cómo ven el proceso el canciller alemán y el presidente francés. Porque tú, que tienes experiencia europea, primero hay que ver qué pasa con Alemania y con Francia, y luego ya empezamos a hablar, ¿no? O sea, no son procesos que se pueden gestionar lógicamente y por orden, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Ahí. Sí, perdón. Ahí. 3 más y cerramos. Bueno, muchas gracias. La conversación es interesantísima, pedagógica, y yo creo que todos hemos recordado, algunos y otros aprendido cosas nuevas, no solo sobre Königsberg, pero efectivamente con muchas anécdotas que son muy interesantes siempre, pero algunas puntualizaciones, a mí me gustaría destacar algunas cosas. The New York Times es muy interesante, es muy bueno, es un gran periódico. The Wall Street Journal también, pero no deja de ser, hay que ver siempre de las fuentes. Es un relato de que nos están contando, y nosotros estamos en una parte del mundo que, por consiguiente, recibimos la información de la parte del mundo en la que estamos. Si lo que queremos es saber un poco la verdad nunca la vamos a saber, pero saber algo más, pues quizás a lo mejor lo que tenemos es que ir a otras fuentes más lejanas, de otros países o de otras zonas que no están involucradas directamente, como lógicamente estamos nosotros. Putin se ha anexionado 4 provincias. Bueno, es muy discutible, pero hay que recordar la historia. ¿Qué era Nueva Rusia? La Nueva Rusia.
Ucrania, y aquí también se ha comentado, y estoy totalmente de acuerdo, claro, antes de que empezase la guerra, en las últimas, pero en plural, no las últimas, en las últimas elecciones que hubo en Ucrania, se veía claramente una división entre lo que votaba la parte occidental y la parte oriental de Ucrania. Evidentemente, Ucrania no es un conjunto, que además también se ha comentado, Ucrania, ¿qué historia tiene Ucrania como país? ¿Cuántos años? Entonces, y no hablamos de Crimea, o sea, yo no estoy en contra, ni mucho menos, estoy hablando de detalles y de cosas que creo que debemos tener en cuenta. Ucrania no es un todo, ni mucho menos. La parte occidental es más europea, entendiendo por europeas, para mí europeos también son nosotros, pero bueno, me refiero está más unida a nosotros. Unida entre comillas, porque aquí no olvidemos, si hablamos de los países de la antigua Unión Soviética y del Pacto de Varsovia que se pasaron a la Unión Europea, bueno, recordemos que algunos eran de democracias, por supuesto ninguna, y todos sabemos lo difícil que es lograr una democracia en un país. Pasan muchos años y aún ahora estamos viendo, y algunos a lo mejor no lo saben, pero se puede fácilmente hoy día, gracias a Internet y a otras muchas fuentes, se puede saber que Ucrania es un país que ocupa, incluso ahora, un puesto de los últimos, bueno, no de los últimos, pero muy al final de países en donde no haya corrupción, es de los más corruptos. Igual que Rusia también, que por cierto es que yo no hago tantas diferencias entre unos y otros. Y por último, penúltimo, se habla de que Putin, es que hay discrepo, que Putin quiere el mundo, volver al mundo del 45. Eso es un relato que sí, que lo estamos escuchando continuamente, pero yo que sigo mucho este tema, digo, ¿dónde está escrito, dónde ha dicho Putin que quiere eso? El famoso discurso de julio, no, ahí no dice eso tampoco, dice precisamente que eso a él le gustaría, pero dice que es imposible, que es un sueño, o sea que no, eso yo creo que no es así. Y bueno, lo que sí me gustaría, y ya con esto finalizo la pregunta, es, se ha hablado de claustrofobia rusa, o bueno, soviética más, hablaba en la época soviética, ahora se está hablando mucho de rusofobia. ¿Hay rusofobia o no hay rusofobia en este momento en Europa? Bueno, pregunto un poco cuál es su opinión. Pregunta inocente, sí. ¿Perdón? Pregunta inocente. Sí. No, vamos a ver. Vamos a ver. No las hay, pero. Para saber pero perdóname. ¿Cuáles son las opiniones? No, mis opiniones no. Esto, vamos a ver. No vamos a entrar porque has hecho una serie de consideraciones que podrían dar lugar a que Foro de Foro nos invitara otro día, ¿no? Esto. Yo muy brevemente, porque hay más gente que quiere preguntar. Hay un principio que está en la Carta de las Naciones Unidas, de la que la República de Ucrania es miembro de pleno derecho desde 1945, independientemente de las opiniones que tengamos sobre la historia. Otra república la ha invadido. Bueno, bien, hay una violación de los principios que nos han permitido vivir juntos. O sea, primera cuestión. Luego, se pueden hacer miles de consideración y de consideraciones y tal. Goya decía, en una serie, Los Caprichos, decía que los sueños de la razón producen monstruos. Entonces, dices, bueno, interpretas, o yo he tomado la cita de Putin, no ad pedem litere porque no he hablado con él, pero él lo reitera. Cuando dice que la implosión de la Unión Soviética es la mayor tragedia europea, bueno, ¿qué es lo que propone? O sea, no se va a llorar, ¿eh? No. Pero no propone... Oye, perdona.
¿por qué no has invitado al presidente o a la presidenta de Estonia o de las repúblicas bálticas o de Polonia o al húngaro, a Magyar, a ver qué opinan? Porque hay una cosa, todo esto se puede someter a debate. Cuando cae el muro éramos 12, ¿no? Éramos 12. ¿Ahora cuántos somos? 27. 27. Y uno que se fue está volviendo y no sabe cómo volver. Y no sabemos cómo apoyarles. Bueno, no es una cuestión de opinión, es una cuestión de hechos y de decisión. Entonces, y con esto contesto a tu última pregunta. Hombre, indudablemente hay rusofobia de la que yo, por ejemplo, en el libro no participo. Cada uno tiene que hablar, no con fórmulas generales. ¿Hay rabia? Pues sí, hay perros con rabia. Sí, pero vamos, yo lo que digo, yo aprecio mucho la cultura rusa, la respeto, hablo sobre todo para mí, la cultura musical, es muy importante. Hombre, Putin no parece que sea un agente para favorecer la simpatía con Rusia, ¿eh? Ahí puede haber rusofobia. En mi caso, desde luego, no la hay. Y yo, esto no es que lo esté comentando, yo lo he comentado con gente rusa, intelectuales y amigos, y a mí les ha interesado mucho, e incluso, pues, por ejemplo, yo he dado hace ya más de 2 meses entrevistas, entre ellos al corresponsal de la agencia EFE en Moscú. Es decir, y si quieren, estoy dispuesto a hablar, porque además yo en eso sigo pensando que hay que conseguir construir la paz, hay que tejer la paz. Bueno, gracias. Pregunta abierta y corta, y me gustaría, no estoy capacitado ni tengo experiencia para evaluar el pasado que estás haciendo, pero me gusta el concepto de federalismo pragmático, ¿vale? Si Europa es una solución para España, o puede ser, yo desde luego creo en ello, ¿nos puede ayudar Europa desde ese concepto de federalismo pragmático a continuar este país desde esa constitución todavía inacabada, etcétera, y que eso resuelva muchos problemas? Eso pediría, si os atrevéis a hacerlo, en una prospección de futuro y no en una evaluación del pasado. Como prospección del futuro, acabamos de celebrar el 9 de mayo, el Día de Europa, que es el día en el que un monje laico, que se llamaba Robert Schuman, leyó una declaración. Robert Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores de Francia. Había sido estudiante en un liceo alemán del Segundo Reich. Había sido jurista alemán. Había sido oficial alemán. Acaba la Primera Guerra Mundial y él, que era lorenés, era de Lorena, pues cuando acaba la ocupación de Lorena y Alsacia, pues vuelve, o sea, se hace ciudadano francés, o sea. Y esto lo cuento porque siempre hablamos de grandes ideas y tal, y Robert Schuman, pues es el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, la Cuarta República, que un grupo que dirigía Jean Monnet con un equipo, curiosamente, estaban Pierre Henry y Etienne Hirsch, estaban en contacto con otro gran europeo, con Konrad Adenauer, que Adenauer, tú no me desmentirás si digo que Adenauer fue muy respetado en Alemania, no solo como canciller, sino que
habiendo triunfado como alcalde de Colonia y como un abogado importante y un señor conservador, fue siempre antinazi. Y tuvo que esconderse en un convento. O sea, es que estas cosas, al final hablamos siempre de las ideas, y estaban montando un complot, estaban conspirando pues, para superar, para no volver a hacer la Tercera Guerra Mundial. Y le pasaron a Robert Schuman esa declaración, que no sé si la has leído, pero la tienes en Wikipedia, la tienes en Google, entras, la declaración del 9 de mayo, ocupa media carilla, y dice, la paz no fue posible, y le da la mayor responsabilidad a Francia y a Alemania, y dice, bueno, dice, lo que hay que hacer es ir trabajando paso a paso para encontrar objetivos comunes y ver cómo podemos reconstruir. No hay que hacer no empezar diciendo que hay que hacer una gran constitución y cambiar y tal. Y va explicando cómo hay que hacer, y dice al final, la solución es una federación europea, porque los europeos hemos sido capaces de hacer imperios, monarquías absolutas, dictaduras, alguna democracia. Alguna democracia, pero no se trata de restaurar el pasado imperial. Entonces, en el Consejo de Ministros, que acabó el 9 de mayo de 1950, estaba el ministro de Exteriores, que era Schuman, estaba esperando que le llamara a alguien en nombre de Adenauer de Bonn, porque le había pasado la papela, y claro, si no había acuerdo, tenían esto Spaak, el belga, el holandés y tal, estaban y el italiano. Entonces, claro, de aquellas que no había móviles, o sea, ¿no os acordáis que era...? Claro, y entonces, él había llegado y el gobierno Vidó pues estaba ya con la guerra de Indochina, claro, a empezar a hablar de Europa y da no sé qué, con los bombardeos y la guerra de Indochina, y ya le dice, oye, presidente del Consejo, a Vidó, le dice, os leo la declaración, dice, no, esto son cosas de Europa, lo arreglas tú. Entonces, bueno, ¿lo arreglas tú? Sí. Ahora mismo. Se fue al Quai d'Orsay y leyó la declaración. Y entonces se levantó un periodista y le dijo, es muy interesante lo que usted dice. Dice, ¿y eso de la Federación Europea y la paz y tal? Dice, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Y le dijo, un salto a saut dans l'inconnu, un salto a lo desconocido. Y en eso estamos. Te recomiendo le recomiendo que leer la declaración Schuman. No. Sí, dos preguntas en relación con los temas que has tratado, el Báltico y las posibilidades de la economía rusa de seguir la guerra. Sobre el Báltico, el Instituto Kiel acaba de publicar un estudio sobre la industria de defensa europea, que tiene un mensaje muy optimista por una parte, puesto que dice que bastaría con un 0,5% del PIB europeo para tener una industria de defensa al nivel americano, cosa que es muchísimo menos que lo que se nos pide, ¿no? Pero en ese mismo estudio... ¿Pero comprando a Estados Unidos todo? No, desarrollando la industria europea. Ah, vale. En ese mismo estudio habla de que esa industria debería configurarse a partir de 3 centros. Para todo lo que es, digamos, la guerra convencional, blindados, material móvil, todo ese tipo de cosas, por supuesto Alemania. Para todo lo que es el sistema naval, Holanda, Países Bajos, que es al final la salida del Báltico, y para el aeroespacial, etcétera, pues una especie de consorcio alemán, británico, francés. Lo que me llama la atención, y era la pregunta, es que en ningún momento aparece en ese estudio el Mediterráneo, ni ninguno de los países que configuramos el arco mediterráneo. Tan lejos está Alemania actual, tan embebida está en el Báltico y en su este, como para olvidar la existencia realmente del Mediterráneo. Pues hay que recordárselo. Porque, por ejemplo, Rheinmetall me parece que tiene en España tal, el Airbus, que es la base, el Airbus... España es muy importante. En el caza europeo del futuro,
están franceses y alemanes que no se ponen de acuerdo, Francia, Dassault y no es Rheinmetall, no me acuerdo, esto, y España es el tercero que está tratando de mantener, o sea... Sí, pero me refería más bien al aspecto geopolítico, es decir, un instituto como el Instituto Kiel hace una reflexión maravillosa sobre la industria de defensa europea y el Mediterráneo no existe. Pues hay que decirle que viaje. Es que lo que quieren es venirse al Mediterráneo y que no haya guerra en verano. La otra pregunta, no sé cuál es la posibilidad rusa o la posibilidad de la economía rusa de mantener la guerra de atrición que lleva ahora. Lo que sí sé es que hace menos de 3 semanas Rusia no podía exportar un solo barril de petróleo a Occidente, y por la decisión Urbi et Orbi de un señor determinado, sí, en estos momentos le están entrando del orden de cientos o miles de millones de dólares al día, sí, por la exportación de petróleo. Sí. Sí. ¿Cambia eso las circunstancias? Hombre, claro que cambia, le da caja. Y la visita de Putin a Xi la semana pasada, en los últimos días, también cambia, naturalmente cambia todo. Es que cambia en el sentido de que desde el punto de vista del aprovisionamiento, esto incluso lo que está tratando es de que Xi no solamente compre gas y petróleo, está tratando de que le financie el gasoducto. Y los chinos miden las cosas con tiempos que los occidentales no... O sea, yo estar colgado de un dragón tan importante, ¿verdad?, a la espalda, bueno, pero sí es cierto que es no un respiro, es un balón es una bombona de oxígeno. Sí, para Putin. Si me permiten hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado esta noche, yo creo que es siempre interesante escuchar a una persona que ha tenido tanta responsabilidad en Europa, contarnos cómo han sido sus experiencias, especialmente en este caso, en sus otros libros no, pero en este caso con el este de Europa, Rusia especialmente. Segundo, siempre interesante escuchar a alguien que verdaderamente cree en Europa, porque, como yo, porque creo que si no creemos en Europa, al final nos hundimos. Solos no somos nadie, cada país por su cuenta no es nadie. Ni Alemania va a pertenecer al G7 en el año 2035. Así es que o nos juntamos y somos alguien importante o nos venimos abajo todavía más. Y lo tercero, que también creo que es importante y lo que siempre he respetado mucho de Enrique, es esa capacidad didáctica que tiene, que no cuenta historias por contar historias, sino que verdaderamente cree en lo que está contando. Y por eso yo he leído el libro con mucho gusto, lo recomendaría a todo el mundo que me pregunte si quiere saber un poco más sobre Europa y Rusia, y espero que venda mucho, eso es lo importante. Ese es